Blanco, Presente. Cárdenas Chávez, Presente. Cárdenas López, Presente. Carrillo, Presente. Félix Escobedo, Presente. Ferla, Gallardo, Presente. González, Guerrero, Herrera, Higareda, Presente. López Santos, Presente. López Villanueva, Presente. Miranda, Presente. Morales, Rangel, Presente. Reyes, Romero, Presente. Sánchez, Presente. Sánchez. Savellano, Presente. Uscanga, y Velázquez. Presente. Profe, presente Barbosa Reyesa. Profe Ulises también. Ulises. Esto. Ok, ¿alguien más? A mí ya me puso, profe. Bien. Isis, sí. Sí, gracias. Profe Ballesteros. Ya pasó lista la profe. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien me escucha? Sí, Guerrero. Ok, es que lo tenía en silencio. Perdón. ¿Alguien más? Bien, vámonos. A ver, ya estamos a punto de terminar el cuatrimestre. Nos queda... pues ya nada más la siguiente semana de clases. ¿Qué tal? Y ya Ya la siguiente examen. semana ya nos hacemos licenciados, profe. ¿O ¿Cómo está el rollo? No, hombre. Ya título, no para todos. Ya, un título. ¿A título? Ok. Está el título de suficiencia. Ok. Ingas. Pues ya casi, muchachos, y habrán sobrepasado la primera prueba del primer cuatrimestre. Muy bien. Como que la primera. Pues la primera de 9, son 9 cuatrimestres. Dios santo. Se les va a ir muy rápido. Muy rápido. No, hombre. Terminando le van a quedar 8 apenas, Dulce. Y bien. Seguimos. Nos quedamos en Ferry y Garófalo. Bueno, Ferry y Garófalo, como ya saben, como ya saben, Ferry y Garófalo fueron partícipes de la escuela positiva. Estuvieron trabajando directamente con Lombroso y también ellos aportaron desde otro punto de vista, no tanto como una clasificación de delincuentes como la de Lombroso. No participaron tanto en hacer una descripción física y atribuirle rasgos de personalidad a alguien por el físico, sino que se enfocaron más en sí en partes psicológicas y en partes sociales. Eso es lo que se enfocaron más estos dos sujetos. Primero,
Ferry, también alrededor de 1882, publica un libro, y acuérdense que todos eran partícipes de la misma revista de psiquiatría, antropología criminal, etc. Él se centró más en socialismo y criminalidad, tanto también político, y también presenta una tesis para determinar o para determinarle al público que el libre albedrío pues no era en sí algo que debería considerarse como válido. ¿Por qué? Porque la sociedad es un factor más importante que la capacidad de decidir de alguien más. De libre albedrío, de saber y decidir qué está bien, qué está mal, qué es lo que me conviene o no, sino que muchos sujetos son influenciados por el medio. Y que de esto término debe de sustituirse, tal cual como lo dice, por una responsabilidad moral o por responsabilidad social. Porque todos somos parte de un mismo organismo, de una misma nación, de una misma sociedad, y a todos nos afecta de una u otra forma el que existan actitudes o actividades antisociales en nuestro estado, en nuestra entidad, en nuestro municipio. Las actividades o las actitudes de unos también repercuten de manera social, porque si bien puede ser que no me esté dañando a mí directamente, o que yo directamente no sea la víctima, a lo mejor yo no soy la víctima directa, pero resulta que esto causa un estrés social, que causa que los medios de comunicación masivo te lo repitan hasta el cansancio, y esto puede llegar a ser un contaminante o un factor de estrés mayor hacia el sujeto. Entonces, nosotros debemos de ser responsables socialmente, y esto involucra, acuérdense que ellos se preocuparon más también por la parte penitenciaria, por la clasificación, peligrosidad y trato. Y esto es, bueno, una de las partes importantes que forman parte de la responsabilidad social es también un sujeto delinquió y ahora debe de restituirse o reinsertarse en la sociedad y no se le debe de negar la oportunidad. Entonces es parte de los sentimientos de responsabilidad social, entre muchísimos otros. Todos debemos de ser conscientes que nuestras acciones repercuten o afectan. Si yo, por ejemplo, con actividades pequeñas, puede empezar un ciclo de contaminantes en una sociedad. Por ejemplo, ustedes pueden ver o pueden notar que a lo mejor un vecino pintó su barda así de un solo color, muy bonita. Y puede durar años esa barda pintada y sin un solo grafiti. Pero con uno solo que dibuje, así sea una línea, una letra, al día siguiente va a estar lleno de grafitis. Esto es un efecto que se repite en la sociedad. Si alguien hace una actividad de este tipo, se replica, y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Si ustedes ven una casa abandonada, esa casa abandonada puede durar así tal cual como la dejaron bastante tiempo. Con una sola persona que le abra la puerta, le quiere en la ventana, al día siguiente ya no va a tener, bueno, ni al día siguiente, ¿verdad? En la semana ya no va a tener ni siquiera cableado ni nada. A lo mismo con terrenos abandonados o con lugares de descuido. Si un solo factor cambia, empieza la contaminación, y no solamente contaminación ambiental de manera de basura, sino contaminación ambiental visual, auditiva y también de percepción de seguridad o de inseguridad. ¿Sí me explico? Sí, por ejemplo, si ustedes viven cerca de una casa que se quedó abandonada, ok, antes su cuadra pudo haber sido la más calmada, pudo haber sido la más organizada, pero el que exista algo descuidado ahora o un foco de infección, no solamente ambiental, sino social,
Eso crea y atrae actitudes antisociales. ¿Sí o no? ¿Lo han visto pasar? Sí. Sí. Despiértese. Escúchame dormido. Sí pasa y esto se repite. Entonces, es responsabilidad comunitaria, es responsabilidad social el mantener un ambiente organizado, no solamente de unos, no solamente de gobierno, es de todos. También, de Ferri, aprueba la creación de un instituto penal, también se hace jefe de esta subárea de este instituto sobre la aplicación de la ley jurídico criminal y también elaboró un curso. Y este curso, ya acuérdense que ellos estaban más enfocados en el estudio del delincuente y él empieza a juntar todos estos elementos de estudio en un mismo compendio, en una misma sintonía, también para cursos universitarios y también para futuras generaciones de antropólogos criminales y de licenciados en Derecho. ¿De qué? De que tenías que conocer tanto el delincuente, que tenías que conocer el delito, que tenías que conocer la sanción y el procedimiento para tratar a ese delincuente y para determinar la sanción correspondiente al delito. No solamente era conocerlos en individual, sino de conocer cuál sería el proceso para determinar cada uno de las sanciones, de los tratamientos que podrían ser posibles en un futuro. Y bien, también utiliza bastante el método empírico, el método de observación, aprender a raíz de la experiencia, en observar, cómo se manifiestan todos estos fenómenos sociológicos y cómo afectan también a la parte psíquica, a la parte social. Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte? López Santos. A ver, López Claro. Santos. Los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal. 1. El método a aplicar, el área en que deben ser investigados las causas del fenómeno criminal. 2. Las características que ha de reunir la pena para servir a los fines de defensa social. 3. Se sugieren incluso los medios indirectos para prevenir la delincuencia. 4. Lo anterior puede ser considerado como la partida de nacimiento de la nueva escuela. Muchas gracias, López Santos. Muy bien. Entonces, el fenómeno criminal, investigado desde la parte social, también desde la parte de la antropología criminal, que ya nos había hecho saber Lombroso con su investigación, eran partes de el nuevo proceso, el nuevo horizonte penal, el nuevo conocimiento de la pena y del delito. La pena, que acuérdense que entre esta escuela positiva fue cuando se hizo el cambio o la transición de dejar de lado la pena y empezaron la transición a sanción, recuerden. Entonces decían que la pena tenía que servir para defensa social, que en este sentido la defensa social sería que la comunidad sienta que sí se hizo justicia, que sí sienta que la justicia o que sí están siendo defendidos, que están de su lado la parte del derecho penal, que sí los apoya en cierto punto. También sugieren, y aquí es donde empieza todo esto, de la criminalidad actual, sugieren incluso medios indirectos para prevenir la delincuencia. La prevención del delito se divide en 3 partes. La parte para jóvenes o niños que todavía no tienen conocimiento de conductas antisociales, que todavía no han sido contaminados de parte social, y se les aplican métodos de prevención dirigidos a estos. Los métodos de prevención para jóvenes que ya han tenido algún acercamiento con conductas antisociales o que vienen de una colonia o área, zona criminógena, un área delincuencial. Y está la otra tipo de prevención que es aplicada para aquellos sujetos que ya delinquieron y es dentro del sistema penal y fuera. Entonces, en ese número 3, ya
teniendo un concepto de delincuencia, de sistema penal, esta prevención se está enfocando a la parte terciaria de la prevención del delito. Y esta prevención del delito se crea a raíz de las estadísticas de conocer nosotros cuáles son los delitos más cometidos, en qué lugares se cometen más estos delitos, y puedo analizar de manera general, bueno, ya que tenga la entrevista individual, puedo hacer yo una estadística para saber si tienen algo en común los sujetos que cometen un mismo delito. ¿Qué tienen en común los sujetos que cometieron secuestro? ¿Qué tienen en común los sujetos que cometieron robo? A raíz de esta entrevista individual puedo sacar una estadística general. Y con esta con esta entrevista y estadística general, yo puedo hacer un programa de prevención del delito según los factores que hayan tenido en común estos sujetos. Estos factores que hayan tenido en común, perdón, es que me eran acá afuera, me distraje un poco. Ok. También, la parte de prevención del delito no había sido tomado en cuenta. Quizás estuvo en papel un poco, alguien teorizó al respecto en la escuela clásica, pero como tal, la prevención del delito no se aplicó y no se elaboró un programa de prevención como tal hasta que llegaron estos sujetos de la escuela positiva, que es aquí donde nace una nueva escuela, una nueva corriente de pensamiento, ya dirigido no solamente a conocer al delincuente, sino a conocer cómo puedo prevenir que futuros sujetos, niños, adolescentes, se detengan de cometer conductas antisociales. Y aún así, aunque hayan pasado bastante tiempo, la prevención del delito no sigue, bueno, sigue teniendo bastantes problemas en muchos países para ser aplicada. En otros sí se aplica sin problema, pero muchísimos países siguen sin aceptar la labor de la prevención del delito. Muy bien. Estos sujetos estaban en Italia. Eran italianos, todo. Pero no solamente se quedó su labor en esa parte del mundo, sino que se preocuparon por conocer la realidad social en diferentes partes del mundo. Y uno de esos lugares, pues, fue en Sudamérica. ¿Ok? En general, Sudamérica. No se menciona un país en específico, sino en general. Y en esta investigación fue para determinar, tal cual como lo hizo Quetelet, si una misma teoría que se aplicaba en una parte del mundo se aplicaba para la generalidad de alguien en otra parte del mundo. A ver si había una cierta conexión o ciertas similitudes en estos factores. Y pues descubrieron que sí. También en esta labor por difundir esta nueva información de sus propuestas académicas, de la sanción, del cambio a prevención, del cambio a la división del delincuente, pues aparte de trabajar en universidades, trabajaban en congresos y en otras actividades internacionales. También Ferri se preocupó por tener un código penal positivista. ¿Positivista de qué? Pues que tuviera estas ideologías. Sanción en lugar de pena, tratamiento, conocer la peligrosidad del delincuente y que la fuera a modo de retribución para la sociedad. Pero, un gran pero, Perry no alcanzó a ver cuando se promulgó su código penal porque estalló el movimiento del fascismo y luego empezaron las guerras. Así que pues no le tocó verlo promulgado, se promulgó después de que él murió. Y bien, hasta ahí de Ferri. Ferri fue una parte más social. Pero Garófalo sí tuvo una corriente un poco más apegada a la psicología del sujeto o a su parte psíquica.
En este estudio de su parte psíquica, elabora él el concepto de temibilidad o peligrosidad. Se puede conocer la peligrosidad de un sujeto, de una persona, por un conjunto de pruebas sistematizadas. Pruebas sistematizadas, sean generales, para todos los casos. No lo que yo creo que debería de ser considerado como peligroso. Porque una persona que pueda ser considerada de peligrosa, ¿como qué elementos debería de cumplir, muchachos? ¿Qué características podría tener una persona peligrosa? ¿Ustedes qué creen? Que fuera violenta Ok, o errática. violento. Ajá. ¿Qué más? Pues también como temperamental, que no tenga control de sus propios pensamientos y emociones. Que no sepa controlar sus emociones, dijo. Pues que no sepa controlar sus pensamientos y sus emociones. Ok. No controla emociones y pensamientos. Muy bien. ¿Qué más? Que sea manipulador, Ajá, o sea, muy que bien. sepa hablarle a las personas. Muy bien, manipulador. ¿Qué más? También alguien calculador podría ser. Calculador. Frío y calculador. Muy bien. ¿Qué más? Una persona peligrosa, aparte de ser violento, temperamental, no controlar emociones y pensamientos, manipulador y calculador. ¿Qué más? Poca moral. Muy bien. Que no se arrepienta de lo que hace. Ándele. No se arrepiente. Empatía. Falta. Ah, muy bien. Ya van creando perfil. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Alguien más? Profe, también podría ser como si es muy inteligente. Ándele, la cerecita del pastel. Inteligente. Muy bien. Ok. La persona violenta, temperamental, no controla emociones y pensamientos, manipulador, calculador, poca moral, no se arrepiente, falta de empatía e inteligente. También a esto le podemos sumar que tiene una frialdad afectiva, no tanto sobre si es empático o no, sino que sus emociones están como entumidas, no se manifiestan. Para cada uno de estos elementos que ustedes dijeron, hay tests con ese final, especializados y enfocados para determinar el grado de agresividad de alguien, cómo está su capacidad de control de impulsos, para saber o conocer su nivel de inteligencia. Pero la parte manipuladora, ¿cómo la podríamos descubrir? Si es una persona manipuladora, puede manipular aquellos documentos o archivos. Claro, esto aplica para una persona que ya fue encontrada, ¿no? Que ya fue procesada. ¿Cómo podemos determinar esa parte? Porque los psicométricos tienen unos candados. Y aunque una persona quiera contestar de una sola forma las preguntas para manipular las respuestas, al final, al evaluarlas, sale que esa persona intentó mentir y se cancela la prueba. Entonces, ahí nos damos cuenta si fue manipulador o no. También que tenga los valores invertidos, que pues en sí le valga la vida. Y sobre todo la inteligencia mayor a la media. Eso sí puede ser encontrado. Ya si queremos saber de alguien qué tipo de peligrosidad tendría una persona,
si no ha sido descubierta, si no ha sido atrapada y cometió ya varios delitos, allí entraría la perfilación criminal. Pero ustedes dirían, ¿cómo podemos saber la peligrosidad de alguien o saber tantas características de la personalidad de alguien con tan solo ver una escena del crimen? Pues sí se puede, muchachos. Y sí se puede porque es un conocimiento científico ya comprobado, ya sistematizado, igual. Y muchos de estos casos casi son como de librito. Así, tal cual como viene en el librito de perfilación criminal, así vienen los sujetos también. ¿Y cómo se tiene que considerar esto en una escena del crimen? Pues primero, ya que ustedes miren sus clases de criminalística, ahí lo van a identificar de la parte de procesar una escena. Pero la parte criminológica es lo que les va a ayudar a determinar la perfilación junto con la labor del criminalista. Y aquí tienen que considerar varios aspectos. ¿Conocía o no a la víctima? ¿Cómo se va a saber si conocía o no a la víctima? Si la víctima quedó viva, pues nos va a decir si lo conocía o no, ¿no? Parte principal. Y si no, pues si no hay relación de forzada o algo. Si es una víctima fatal, ¿cómo vamos a saber si ya no le podemos preguntar? Pues sencillo. ¿Esta víctima fue cubierta o no fue cubierta? ¿Fue movida y sentada o puesta en otro lugar? Si le cambiaron de ropa, si le pusieron una cobija, si lo taparon, si lo pusieron en posición fetal. Si lo cambiaron de lugar, no se ve manipulación, pues. Va a haber una relación entre víctima y victimario. ¿Por qué? Porque muestra o demuestra arrepentimiento. Si es una escena muy limpia, vamos a saber que es una persona muy inteligente, que conoce o que ha visto bastante información forense. Si se tomó tiempo de limpiar, quiere decir que conocía cuál es la rutina de la víctima, porque pues sabía que nadie lo iba a buscar o que se iba a poder tomar todo el tiempo que necesitara para pues atacar a alguien. Y así, son elementos pequeñitos que vamos a ir anotando para poder sacar un poco del perfil del sujeto. Si el perfil del sujeto se inclina hacia lo organizado, va a ser mayor la peligrosidad. Si el delito se nota que fue planeado, se nota que escogió a la víctima, se nota que se tomó su tiempo y que limpió y todo, va a ser mayor la peligrosidad. Si se ve una escena sucia o desorganizada, que hubo violencia, ¿ok? Eso le resta puntos de peligrosidad alta. Si se ve que no fue como muy elegida la víctima, también le resta puntos de peligrosidad organizada. Pero si se ve un gran desbordamiento de violencia, entonces ya sería una peligrosidad alta, pero un sujeto desorganizado. Entonces hay varios elementos que déjenme ver si lo tengo en la mano para enseñarles el cuadro. El cuadro con el cual ustedes pueden ir alimentando un perfil criminal. Ya no lo tengo. Bueno, y eso es la peligrosidad del delincuente. Y acuérdense, se puede determinar una peligrosidad y una personalidad a alguien, tanto lo tengamos enfrente como que no. Eso son elementos y es información que ustedes van a ir aprendiendo y desarrollando poco a poco aquí en la carrera. Ahorita, si nos queda tiempo, vamos a hacer un ejercicio sencillo de esto.
Muy bien. Garófalo también se preocupó, no tanto por la parte psíquica, sino que también lo fue, ¿cómo se llama? Lo fue integrado también con la parte penal. No hay que dejarla de lado, no hay que dejar la parte judicial, que es la parte importante del estudio del delincuente, ¿no? Porque si no, no sería delincuente, sería antisocial. Y también formula el primer esquema de las penas. No, no, no estaba enfocada el determinar estas penas con el tipo de delito. Si alguien robó, va a ser este tipo de sanción. No, sino que alguien robó, pero tiene esta personalidad, entonces su sanción va a ser esta, tomando en cuenta todos los elementos, no nada más uno solo como era antes. Igual, pues la pena de muerte también siguió en debate con Garófalo. Muy bien. ¿Quién me ayuda a leer? Romero. Yo. A ver, Romero. Romero, ¿dónde está? Perdón, tenía el micrófono apagado. Garófalo argumenta lo siguiente: existe una clase de criminales que tienen anomalías psíquicas y muy frecuentemente anomalías anatómicas, no patológicas, pero con carácter degenerativo o regresivo, y a veces atípico, que carecen, en fin de todo sentimiento altruista y obran únicamente bajo el imperio de sus deseos. Estos son los que cometen asesinatos por motivos puramente egoístas, sin influencia alguna de prejuicios, sin la complicidad indirecta del medio social. Gracias. Gracias. Ok. Muy bien. Aquí Garófalo ya hace una diferencia o hace un descubrimiento que apoya las nuevas teorías de perfilación criminal y determinación de peligrosidad del sujeto. Muy bien. Hay delincuentes que estos que tienen esta descarga violentísima o que hacen delitos más peligrosos o delitos de alto impacto, que los menciona como anomalía psíquica. Aquí, si se fijan, ya empieza a hablar o a tomar en cuenta lo que conocemos como la psicopatía de hoy en día. Estos sujetos que sí detonan en una parte violenta, la psicopatía que sí es violenta o agresiva. En este caso, si un sujeto es asesino, por ejemplo, serial o delincuente serial, pues este tipo de psicopatía va a ser movida por sentimientos egoístas. Esos sentimientos egoístas significan que van a estar a merced de cubrir este sentimiento de alteración que tienen. Van a cometer el delito para sentirse mejor, no por obtener un beneficio monetario, no por obtener un beneficio de beneficiarse de algo de alguna manera, ya sea en especie o de manera monetaria. Entonces aquí ya empieza a determinar o empieza a enfocarse un poco más a descubrir cuál sería este tipo de delincuentes, que son pues los psicópatas que conocemos hoy en día. Estos sujetos que se mueven por sentimientos egoístas, no tanto por obtener un beneficio monetario o en especie, de alguna forma. Todavía consideraban las anomalías anatómicas. No es una enfermedad como tal, porque la psicopatía en sí no es como una enfermedad crónico-degenerativa. En sí, también podría tener un carácter regresivo. Estos caracteres regresivos sí pueden estar presentes en cierto tipo de alteraciones psíquicas, en las que la persona, si pasa mucho en el síndrome de estrés postraumático, que si una persona vivió algo traumático, cuando las condiciones del ambiente vuelvan a asimilarse, cuando esté dormido, va
a despuntar o va a detonar sus características violentas. ¿Por qué? Porque está en un episodio de regresión y se está acordando de cuando andaba en la guerra o de cuando andaba pasando la parte traumática que le tocó vivir, y esta parte regresiva puede ser parte de los factores principales que lo hagan detonar. ¿Ok? Ahí pues en la psicopatía, como ya lo habíamos comentado un tanto y como lo vimos también en el video de FI, sí hay características sociales que pueden influir, sí, ya lo sabemos hoy en día, pero pues Garofalo creía que pues no había tanta influencia en el medio, pero ya sabemos que sí, con las investigaciones recientes de Fey y Ostrowski. También, Garofalo decía que había subclases de delincuentes. Primero, en la individualizada, okay, por el escaso sentimiento de piedad. Este sujeto va a tener actitudes antisociales, sí, pero su trascendencia va a ser baja, va a ser una parte un poco más política o religiosa. Sus delitos van a estar enfocados a partes sociales, políticas o religiosas. Está en descontento con su religión o con ciertas restricciones, o está en descontento, de su gobierno o de su clase social y de cómo ha sido influenciado por esto. El segundo ya sería aquellos sujetos que tienen alguna alteración, ya sea porque sean atávicos, como lo dijo Lombroso, aquellos que no han evolucionado, o porque pues el medio social es el que los está empujando a delinquir, que vienen de una zona criminógena. Aquí en esa teoría de Ferri se involucra un tanto con la teoría de Quetelet. El nivel de criminalidad viene determinada año con año. Viene siguiendo el hilo de las coincidencias ambientales, de que en verano hay más delitos de este tipo, en invierno hay delitos de este tipo contra la propiedad, etc. Mándame, Ferla. Voy. ¿Esa? Profe, Mándame. la va a subir, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien. Y entonces, Ferri sigue en esa corriente también como la de Quetelet, que cada año se presentan estas mismas tendencias de delitos, que en verano van a ser más de agresividad, de impulsos violentos impulsados por el calor, que en invierno delitos contra la propiedad, que en primavera delitos sexuales, vienen determinados por año, que influye el medio físico y el social. Y aparte hay que sumarle las tendencias genéticas, si hay un historial de agresividad por la familia y los impulsos que llegan a tener los sujetos. Y vámonos con algo más en específico. Vamos a adentrarnos un poquito más en la peligrosidad del sujeto. Es lo que nos compete. Muy bien. Este concepto de peligrosidad, primero decía temibilidad. Okay. Era temible. Oh, temible. Pero ya después se acuñó el término peligrosidad y es el que seguimos usando todavía. Hay algo diferente. La capacidad criminal y la adaptabilidad social. Ok, dos conceptos muy importantes que necesitamos para conocer realmente la peligrosidad. Sí, tal cual. Diferencia. ¿Quién me ayuda a leer? Yo, profe. Carrillo. Échale, Carrillo. La capacidad criminal es, para el autor comentado, la perversidad constante y activa de un delincuente y la cantidad de mal que, por tanto, se puede temer del mismo. La adaptabilidad social es la capacidad del delincuente para adaptarse al medio en el que vive. Gracias. Muy bien. La capacidad criminal
va a ser estas características que ya están inertes en la personalidad del sujeto. Tales características como algunas de las que ustedes comentaron ahorita. Lo que dice aquí Garófalo, la cantidad de mal que tiene el sujeto. Y esta cantidad de mal va a ser las tendencias agresivas, cómo es su temperamento, su inteligencia es mayor a la media, tiene valores invertidos, no hay control entonces de impulsos e emociones, y si hay empatía o falta de empatía. Esta capacidad criminal viene determinadas por estas características de personalidad individuales, genéticas, también una parte de tendencias genéticas, como lo es lo del temperamento. Ok, con esa, el sujeto eso ya lo tiene y lo ha seguido desarrollando, eso ya lo tiene. Pero también está la adaptabilidad social. ¿Qué tanta habilidad tiene para mezclarse en el medio en el que vive? ¿Se integra o no se integra de manera positiva a su sociedad? Si tiene capacidad criminal, si sí es un sujeto peligroso y aparte se adapta al medio en el que vive, entonces ya estamos hablando de un paso más hacia la psicopatía. Porque va a ser manipulador y va a saber cómo manipular el medio en el que vive. Pero si tiene estas características de, de agresividad, pero no se adapta al medio en el que vive de manera positiva, entonces vamos a hablar de un trastorno antisocial. Antisocial de la personalidad. Hay 4 formas del estado peligroso. Primero, capacidad criminal muy fuerte y adaptabilidad muy elevada. En estos vamos a ver que van a ser delitos que requieran un poco más de coco. La psicopatía, como les había comentado en muchas otras clases con anterioridad, es más común encontrar psicópatas en el sector financiero que andando de asesinos seriales. Va a haber más psicópatas en la política, en el sector financiero y en el industrial. Y son estos casos en los que hacen fraudes masivos, robos masivos al Estado, al pueblo y a la industria. ¿Ok? Luego Profe, está, mándeme. el que le robó a Kovac a los maestros, ¿ese era psicópata? Esa no me la sé, del Kovac. Pero Pues pues sí. Ajá, pues le robó y se llevó el dinero y no hayan cómo pagarles, pero ese ya había salido. Sí, tendencia a psicopatía, ¿cómo no? Claro, que habría que analizar al sujeto, ¿no? Para poder decir si la tiene o no. Es muy arriesgado decir algo si no se conoce la personalidad del sujeto, pero pues por esa acción podría conocerse como que sí, como que medio. Muy bien. Luego está la capacidad criminal muy elevada y la adaptabilidad incierta. Estos como que sí y no se pueden adaptar a su medio. Estos sujetos, como son un poco más inadaptados, acuérdense que todo esto es según Garófalo, como estos sujetos son un poco más inadaptados, es más común identificarlos, según Garófalo. Este sujeto que no se adaptaba al medio, que en sí tiene una relación entre los delincuentes reincidentes, que serían los delincuentes profesionales, estos que entran y salen cada rato de la cárcel, en ese tiempo cárcel, que en sí no son muy organizados con lo que hacen y eso hace que atraigan bastante atención hacia ellos. Aunque medio se pueden adaptar al medio, pero en sí atraen muchísima atención hacia ellos porque no pueden estar muy en paz en la sociedad. Está la capacidad criminal poco elevada y adaptación débil. Que en estos podrían ser delincuentes habituales, delincuencia habitual, robos,
asaltos, agresiones, lesiones, riñas, etcétera. ¿Ok? La delincuencia habitual. Y que en estos, pues, en sí iban a ser inadaptados psíquicos, iba también a haber una relación con la inteligencia menor a la media. En la psicopatía podemos encontrar tendencias a inteligencia mayor a la media, pero en la delincuencia habitual menor a la media. Profe, Mándeme. con delincuencia habitual se refiere a que ya es algo que es común. Sí, la delincuencia común. Ah, ok. La que más se comete. ¿Cómo qué tipo de delincuencia? Pues la que más se comete y la que más se repite. Robos, asaltos, riñas, lesiones. ¿Qué más? Daño a la propiedad. Daño a la propiedad ajena. Y en sí estos. Ajá. Categorías generales, lo que les dije. Porque pues puede haber muchas diferencias en el robo. Robo de vehículo, robo casa y habitación, robo transeúnte, muchas divisiones. Pero bueno. Luego va a estar la capacidad criminal débil y adaptabilidad elevada. Quiere decir que estos sujetos en sí no tienen una peligrosidad de la cual preocuparse, porque su delito no fue planeado, fue de chiripa, fue sin querer, no lo hicieron con intención. Y para que lo vuelvan a cometer va a estar difícil, porque pues en sí ellos no hubieran cometido el delito estando conscientes o en ese momento pues fue algo al azar, algo pues no planeado, pues. Entonces estos sujetos van a ser muy adaptables y no van a tener capacidad criminal porque en sí no tienen conductas antisociales en su ser. Muy bien, ya empezando con otro autor para complementar. Arturo Rocco, perdón. Define la peligrosidad como la potencia, la aptitud, la idoneidad, perdón, la capacidad de la persona para ser causa de sus acciones dañosas o peligrosas. ¿Qué tanta potencia tiene de esto? Y la aptitud. Recuerden que es diferente aptitud que la actitud. ¿Qué es la aptitud? Así con P. La capacidad de hacer algo, ¿no? Muy bien. La capacidad de hacer algo. Tus habilidades. ¿Para qué eres hábil? Lamentablemente muchos son hábiles para conductas antisociales, pero bueno. Ok. Ya complementándose esta información entre Garófalo y Ferri. Ferri consideraba que la peligrosidad podría ser de dos formas, social y criminal. Social, pues impulsada por la sociedad en sí, tal cual como lo dice la palabra, y la criminal, que la mayor o menor readaptabilidad a la vida social de un sujeto que ya delinquió. La peligrosidad criminal va a ser la que se va a poner al final como diagnóstico de qué tanta posibilidad tiene este sujeto de readaptarse a su medio social si ya cometió un delito. Y eso se va a determinar al final, ya casi cuando esté el sujeto por salir del sistema penitenciario. Se van a volver a hacer todos los estudios para ver si algo cambió, si ya puedo confiar en él de que no va a volver a delinquir o que está en el más o menos de que sí pueda volver a delinquir. Y eso lo tengo que poner yo, criminólogo, en el diagnóstico final. Verán, espérenme.
Muy bien. Esto que les voy a mostrar es un ejemplo. Es un formato con fines didácticos. De los elementos generales se tomarían en cuenta para hacer un perfil o una conclusión del sujeto, de su personalidad y peligrosidad y qué recomendaciones voy a decir yo. Pues primero, el sujeto es un delincuente primario, su primer delito, es profesional, uno mismo. Si es reincidente genérico o específico, genérico que en sí no tiene preferencia para un solo tipo de delito, sino que hace de varios. Si pongo el profesional, voy a poner también el específico porque quiere decir que se enfoca en un solo tipo de delito. Y el ocasional, de vez en cuando. Los rasgos de su conducta, que las voy a determinar por lo otro que voy a responder de acá. La conclusión de los rasgos de su conducta. La capacidad criminal, la adaptabilidad social, su índice de estado peligroso, el pronóstico, tratamiento sugerido y observaciones. Pero ¿cómo llego a todo esto? Pues por todos los elementos que hemos tomado en cuenta en esta clase desde que iniciamos. Primero. Bueno, Profe, mándeme. ¿va a pasar el documento para evaluarte colines o le puedo decir? La verdad me da curiosidad. Para evaluarte colines, ¿qué tal? Esos no se evalúan. No, Que la verdad pues el formato se me hace interesante y desde que mencionó lo de el DSM-5, creo, sí. siempre estaba interesado en realizar alguna evaluación. Nada, pues lo voy a ir realizando poco a poco. Que les va ahorita sí se alcanza. Profe, Vamos a hacer un ejemplo. Mándeme. y en dado caso de que si usted, bueno, la persona que está encargada de hacerlo, pues, la revisión y todo eso, la que llena el formulario, y usted tiene una amistad con el que está evaluando y usted le pone ahí algo pues que no es, ¿lo revisa nada más usted o varios psicólogos, varios criminólogos o el documento ese, quién lo ve? Varios. No solamente es una sola persona, porque pasa por varias áreas. Si bien yo podría ser la única criminóloga en el Cerezo, pero con el sociólogo, con el psicólogo y con los demás va a votar. Y ahí yo me metería en problemas. Porque si conozco a esa persona que me traen para evaluación, yo tengo que dar a conocer esa información. Cámbiame de persona, que alguien más lo atienda porque yo lo conozco. Y esto para evitar malas interpretaciones y meterme en problemas. Muy bien. Los reincidentes, como nos dijimos, si ya tuvo conductas parasociales o antisociales. Acuérdense que las conductas parasociales son aquellas que están en contra de la ideología de la sociedad, pero en sí no hacen nada para dañarlas. Y las antisociales, los que ya son para dañarlas. Si los familiares han tenido conductas antisociales o parasociales. Si familiares han estado detenidos. Los antecedentes heredofamiliares, claro que así no se preguntan. Oye, dime, ¿cuáles son tus antecedentes heredofamiliares? No, porfa. Pues no. Eso pues cada uno formula sus preguntas para contestar este aspecto. Antecedentes personales patológicos, estado de salud actual, diagnóstico médico, apariencia física, los tatuajes, en qué área del cuerpo están. Con usted estaba platicando de eso, ¿verdad? ¿O fue con el Sabatino? De qué tiene que ver, y ya después lo vamos a ver en clase, que tiene que ver el área donde esté el tatuaje, si está en el pecho, en el brazo, en la cara, en la pierna, en qué pierna, a qué altura, de qué color, de qué tamaño, qué forma tiene, qué imagen tiene, qué representa esto para la persona, qué representa para la generalidad. Es religioso, es decorativo, es antisocial, tiene una calavera, pero esa calavera en sí no es mala porque es una calavera como si fuera una Catrina. Entonces ya no es antisocial, ya es cultural. Ya todo el revoltijo de los tatuajes tipo
toda esa información. Esto se llena ya conforme se haya identificado al sujeto con nuestra habilidad que vamos a desarrollar y que van a desarrollar ustedes, la habilidad de conocer el lenguaje corporal y los rasgos faciales y cómo me está contestando las preguntas. ¿Ok? Conciencia, emoción, motricidad, pensamiento, lenguaje, sensopercepción, memoria, inteligencia, introspección, juicio, todo esto. Realidad afectiva, la habilidad, la agresividad, control de impulsos, egocentrismo, narcisismo, posible daño cerebral. Todas estas características después van a ir aprendiéndolas poco a poco, no se me desesperen. El aspecto social, su núcleo familiar es completo, incompleto, organizado, desorganizado, funcional, disfuncional, integrado, desintegrado. Claro que esto es en una pregunta general. Igual no vamos a llegar con el sujeto. Oye, ¿tu núcleo familiar es disfuncional? Pues no. No, muchachos, no queremos espantarlos. Lo que queremos es formar un vínculo de confianza. Confianza, no de amistad. Yo no voy a ser su amiguita, yo no voy a ser su compa, no. Yo soy un símbolo de autoridad que quiere conocer más al respecto. Y tengo que formar un rapport. ¿Ok? Llevando una buena entrevista. Lugar que ocupan sus hermanos. Si tiene apoyo familiar o no. Si los padres están separados o qué onda. Maltrato físico del núcleo familiar. Si hay toxicomanías. Relaciones familiares conflictivas. Si hay hacinamiento. Si hay demasiadas personas para el tipo de vivienda. El tipo de vivienda, ¿cómo es? Que lo describan. ¿Cuántos cuartos tiene? Si tiene cocina o sala o no. Si es piso de tierra, de cemento, tiene loseta. Y una actividad que suelen hacer los psicólogos y que pueden hacer también los criminólogos al preguntar esto para matar a dos pájaros de un tiro es: descríbeme tu vivienda. A ver, ¿cuántas ventanas tienes? Cierra los ojos, imagínate tu casa. Cuenta las ventanas que tienes en tu casa. Ya que cuenten las ventanas que hay en tu casa, yo voy a preguntar, ok, ¿cuántas ventanas dijiste que tenías? No, pues que 10. Ok, tienes 10 ventanas en tu casa. Y cuando las estabas contando, ¿te imaginaste que estabas dentro de tu casa contándolas o desde afuera? Ah, qué caray, ¿verdad? Y eso me va a dar un poco más de información sobre cómo es el arraigo emocional del sujeto con su vivienda y con su familia. Así que sí. Su zona residencial, si es criminógena o no criminógena, si se da al medio, si tiene familia secundaria, o sea, si está casada, si tiene hijos o no. El aspecto escolar, si fue a la escuela, si desertó, si lo expulsaron, porque lo expulsaron, si recibió educación especial, por qué recibió educación especial, hasta qué grado de estudios hizo y de qué grado de estudios parece. Porque hay muchos que pudieron no haber terminado la primaria, pero la forma de conducirse, de hablar y el conocimiento que tienen parece como si hubieran terminado por lo menos la prepa. Por ejemplo, nivel sociocultural, laboral, parasociales. Profe, ¿y esos datos lo tenemos en una base de datos o le preguntamos todo eso a él? Todo eso se le pregunta al sujeto. Y si no me quiere decir, lo clavo Para ahí. eso tiene que ser una buena entrevista. Es que hay entrevistas de inicio, de cuando recién ingresa el sujeto al cerezo. Hay entrevistas de seguimiento y una entrevista previa antes de salir, más las que sean de rutina para actualizar expediente. Entonces, si usted no hace rapport o no sabe hacer sus preguntas, si se ve estresado
o si titubea bastante durante la entrevista, no lo mira a los ojos y con su lenguaje corporal no se adueña del espacio, el sujeto va a perder interés y a todo le va a contestar no, no, sí, no, sí, no. Pero si usted lleva una buena entrevista, a la mitad, por ejemplo, de lo que yo llevé en mi entrevista, me puede ir teniendo más confianza. Y luego se va a regresar. Ay, ¿te acuerdas que te había dicho que pues era mi primer delito? Pues la verdad es que no, pues te lo voy a decir, pues ya que, ¿no? Ahí llega un punto en el que se logra tener este nivel de confianza y logramos envolver tanto al sujeto que pueden llegar a terminar a contar todo. Y sí lo pueden hacer. Y si bien su primera entrevista no le sale y les mintió en toda la entrevista, pues es muy difícil de que vaya a responder lo mismo al sociólogo y al psicólogo. Y si responde diferente, pues igual ahí van a estar todos los demás estudios para cotejar en dónde está la verdad, porque pues podrán mentir en la entrevista, pero su lenguaje corporal va a decir la verdad. Podrán decir verbalmente algo, pero su lenguaje corporal me va a decir la verdad. Y aparte que engañar al psicométrico, pues sí es bastante difícil. Así que sí. Y pues ya lo último de la capacidad criminal y esto. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo sería aplicado esto un caso? ¿Se acuerdan hace mucho que les había dicho que había un video de una niña, de una entrevista? Ustedes me dijeron que ya lo habían visto algunos de ustedes. Que se presenta este proceso de conductas antisociales que estaban ya casi por detonarse en conductas delictivas. Y de seguro pues ya miraron este video. A ver, ustedes me dicen. Hasta que miren a la niña. De seguro ya lo miraron, ¿no? Sí. Sí, profe, yo lo miré hace mucho. Sí. Sí. Déjelo, yo no. ¿Usted Profe, no? yo no. Yo tampoco, profe. En clase no lo hemos visto. Muchos ya lo han visto, los otros que no, ya. pues tan. Y si lo miraron hace mucho tiempo, ahora lo van a ver con otros ojos, con información que antes ustedes no tenían. Y ahora no solamente lo van a ver por morbo, curiosidad o cual sea la razón por la que lo estaban mirando. Ahora lo van a ver con el fin de elaborar un previo de un análisis de personalidad de este sujeto, de esta sujeta, de esta individua. ¿Profe, esa niña no estaba bien de la cabeza o qué? Pues recuerden a mí, ya no tenemos que decir esas palabras. Ay, ya Ese sé, ni- perdón. Es que yo hace mucho lo miré y dije, ay, no, esa niña está loca. Esa Pero ya no voy a niña, decir. a ver, vamos a ponerlo en palabras bonitas para el perfil. A ver, esa niña tiene una alteración neuronal. Ay, tiene una alteración psíquica, psicológica, tiene un trastorno mental, quizás, que le hace A mí me daba miedo, profe, por su forma de mirar y cómo se expresaba. Ya sí, yo también, por eso la recuerdo así. Pues por eso estoy aquí yo, para explicarles, y ya que lo terminemos de ver y analizar, van a decir, ah, ok, ya entiendo todo. Ok, entonces, veamos. Profe, ¿la niña esa qué le hicieron? Mándenme. A la niña esa qué le hicieron. ¿Qué le hicieron? Nada, ¿la entrevistaron? Pero bueno, no es cierto, les voy a dar generales. Ok, este caso La fue, niña sí, ya más dicho. pues, de los dos, pobrecita. Este caso fue muy importante. ¿Por qué? Porque
nos va a enseñar varias cosas. Ay, es que son muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, ¿a qué edad un niño puede recordar lo que ha vivido? 2, lo que yo ya les he comentado. Las experiencias violentas se guardan más rápido y perduran más tiempo en nuestra mente que los recuerdos felices. ¿Ok? 3, la víctima se puede hacer victimario. 4, cómo se va desarrollando y aumentando de nivel las conductas disociales, que acuérdense que es disociales o de antisocialidad en infancia, cuando son menores de edad. 4 o 5, ya no sé ni cuántas llevo. Ok, el siguiente mejor. El siguiente. La importancia de hacer rapport y hacer una buena entrevista. Esta niña lo cuenta como si fuera nada. Lo que le pasó lo cuenta como si hubiera andado jugando canicas. Y pues no andaba jugando canicas. Pero ¿cómo llegó con ese nivel de confianza a contarle todo al psicólogo? Pues no fue en la primera entrevista. Fue durante muchísimas entrevistas. Esta niña no era el primer psicólogo con el que iba. La llevaron con muchísimos, pero no podían hacer rapport con ella y no podían encontrar el origen de sus conductas violentas o inapropiadas. No podían encontrarlo hasta que llegó un buen psicólogo, bueno, no sé si es psiquiatra, pero bueno, que llegó un buen especialista a hacer una buena serie de entrevistas hasta llegar a este nivel de confianza. Esto es el rapport, el nivel de confianza total que queremos tener nosotros con una persona a la que estemos entrevistando. Queremos tener este nivel de confianza en esas personas. En este video también se muestra, ok, pues no llegó a delito, pero hay muchos otros niños que sí cometen muchos delitos, que después vamos a ver. Ella no llegó a delito, pero entonces, ¿qué tipo de tratamiento se le puede dar a una niña disocial? Y otro elemento, este tratamiento, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son sus principios? Y si funcionó o no funcionó. Y cómo esta persona se puede reinsertar a la sociedad, porque no readaptar, porque nunca estuvo adaptada. Lamentablemente tenía esa conducta y como dicen ustedes, me dio miedo por la frialdad que presentaba o como miraba y se expresaba. Sí, porque no tenía capacidad de comprensión de emociones y ella creció o se le hizo más fuerte en ella los antivalores. Aún así, aunque haya sido adoptada después, los antivalores crecieron demasiado en ella. Y aparte, sus mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa también son muy comunes en personas que han vivido situaciones traumáticas, como lo vivió ella. Entonces, ese mecanismo de defensa que la está autoprotegiendo de sus recuerdos o lo que le hizo daño, pues es lo que hace que tenga una actitud así. ¿Ok? Entonces son varios elementos que se muestran en este video y los que ya lo habían visto con anterioridad, pues tomen en consideración todo esto que les acabo de mencionar, ahora que lo vuelvan a ver y lo vuelvan a analizar. Porque les voy a dejar una tarea de esto, sí. Pero primero lo vamos a ver y lo vamos a comentar. Y después les voy a dejar la actividad. Bueno, yo creo que se lo van a llevar de tarea al ver el video porque ya son las 4:11. Sí, profe, porque dura mucho y está muy entretenido, la verdad, todo lo que dice. Ajá, y ya para que lo lean con calma, pongan audífonos si quieren y ya lo terminan de analizar. Profe, ¿y cómo se llama? ¿O lo va a subir? Se los voy a subir. Ah, ok. Ok. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Ninguna, profe. Muy bien. Ninguna. Entonces ahorita se los voy a publicar para que lo vayan viendo
Y después les voy a subir qué es lo que vamos a hacer de actividad de esto. Ok, profe. ¿Ok? Bueno, pues, gracias. Ok, profe, Sería gracias. todo en parte. Bye bye. Gracias. Profe. Bye, profe. Bye. Profe, Mándame. profe, yo entre